Peregrinos de Cristo, sean ustedes bienvenidos, mi familia, nuevamente a una emisión más de este proyecto Peregrinos de Cristo. Hoy, como pueden ver, tengo la grata compañía y el honor de contar con la doctora Gabriela Osorio. Hermosa, he tenido la oportunidad de contactar con ella, de recibir respuesta. Es un honor, para mí es un milagro, un gran regalo de Dios que viene del cielo, porque realmente estamos muy lejos, entonces realmente haber logrado esta comunicación y este contacto con la doctora es un total regalo de Dios. Mi querida familia, quiero anunciarles que pronto tendremos un nuevo espacio en Peregrinos de Cristo con la doctora Gabriela Osorio, que ya Les le pido voy a perdón dar. por mi perrito que está aquí ladrando. Espero Tranqui, que no dé mucho, que no dé mucha laza. Es que, perdón. Bueno, pues tranquila, nada. Tengo tran- perrito y están en mi casa. Disculpa, Daniela. tranquila, no, yo también tengo los míos. Tranquila, doctora, ya le doy paso. Ella es psicóloga Gabriela Osorio, es esposa, madre de dos hermosos hijos, psicoterapeuta, especialista en psicoterapia familiar con orientación cognitivo-conductual integrado en la fe de Dios. Pero yo quiero que la doctora Gabriela se presente y nos hable un poco más de quién es ella. Bienvenida, Gabriela, doctora Gabriela Peregrinos de Cristo. Ay, muchas gracias, Daniela. La verdad es que, o sea, me has presentado así como con demasiada, no sé, como con demasiada pompa. Y pues Te no, lo la verdad es que merece. somos siempre pues dos personas católicas que tratamos de hacer pues lo que Jesús nos comandó, lo que Jesús nos ha mandado, ¿no? Anunciarlo, cada Así quien con es. los instrumentos que tiene. Y bueno, pues yo me formé, sí, estudié psicología en México. eh, Ahora estoy viviendo en Italia, entonces este programa es como de verdad una bendición, una gracia de Dios, porque pues tú estás en Colombia y yo estoy Sí, en Italia, y fue a través de otro programa que hice con el padre Byron que se da pues ujú, este espacio. Entonces pues ya es un milagro, porque sí. todo lo que ha pasado para que yo hubiera conocido al padre Byron y que después me hayas contactado y que no podemos hoy estar aquí a través pues de la parte positiva que nos puede dar el internet. Yo soy mexicana, yo estudié psicología en México y pues en este programa vamos a hablar mucho de mí y de mi vida, pero a nivel profesional estudié psicología en México, y como buena estudiante de psicología pues me hice muy relativista en la parte de la moral, como, pues sí, de la fe también. Y después, por gracia de Dios, por las oraciones de mi hermano, bueno, estudié la especialización en Roma de matrimonio y familia, de psicología de la consultación, y también uno sobre la condición de la mujer, se llama Mujer, Cultura y Sociedad. Eh, y bueno, pues como poco a poco el proceso de la conversión no termina. Entonces, como cuando uno piensa así como que, bueno, ya llegué, o sea, ya amo a Jesús y quiero dedicarle mi vida, Claro, pues te das cuenta que no, que hay que seguir creciendo, total. que es un camino que ahora sí que no para hasta el cielo. Y puedo decir que, pues que ese es como mi gran deseo, poder llegar al cielo con los instrumentos que tengo y pues anunciar a Jesús, eh, pues desde mi trabajo, ¿no? Como mamá, como esposa, pero pues con cada persona que encontramos. O sea, yo soy psicóloga, psicoterapeuta, pero pues cada católico está llamado en su realidad de vida a anunciar a Jesucristo con la propia vida. Doctora, yo quiero entonces, antes de entrar en materia, que invoquemos la presencia de la Santísima Virgen María. Y bueno, lo hagamos en latín. Vamos a Sí, hacer y en. nada más puedo hacer así como un pequeño Claro, paréntesis. ¿Por qué en latín? Pues porque es la lengua, es el idioma exacto, universal de la Iglesia, ¿no? exacto. Entonces sabemos que el latín es un sacramental también, así como Sí. el agua bendita. ¿Por qué? Porque quedó así como impreso en la cruz Ujú. cuando pusieron Jesús Nazareus Rex Judeum. No quiero ofender a los que saben hablar latín, pero ese INRI, pues son las siglas en latín: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y pues a mí me gusta orar sí, como que en la lengua de la iglesia, y porque esto pues también como que nos permite, no hay diferencias. O sea, antes así era, se oraba así en todo el mundo,
y bueno, pues para mí ha sido como en parte de mi proceso de conversión, acercarme también a la liturgia en latín, a las oraciones en latín, y me ha ayudado mucho con mi fe. Eh, entonces vamos a rezar, vamos a poner este programa bajo el manto de María, vamos a rezar la oración a el Ave María en latín y la oración a San Miguel Arcángel en latín, que es, bueno, pues como sabemos bien, quien arroja a Satanás al infierno y que es pues como un gran protector, un arcángel muy importante en este combate contra el mal. In nomine Patris et Filio Spiritui Sancti. Amen. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Amén. Sante Michele Arcangele, defendenos in prelio, contra nequitiam insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignus, qua perditionem animarum pervagatur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amen. Lista. Listísimos, listísimos estamos. Muy bien, doctora. Bueno, ¿quién es Gabriela Osorio? ¿Cómo se define Gabriela hoy? Pues seguramente una mujer que hoy pareciera como que lo más lógico a veces ya no lo es así, una mujer católica, mamá, esposa, mamá y psicoterapeuta familiar. Y, y bueno, pues seguramente como una persona que ha experimentado la gran misericordia de Dios en mi vida y que quiere corresponder a tanto amor que, que Él ha tenido por mí. Y podría también agregar consagrada a la Virgen, porque la consagración a la Virgen, hice la consagración a Jesús por María de Montfort, eh, me ha cambiado la vida. Entonces podría también decir en toda esta presentación, consagrada a la Virgen. Bueno, a ver, Gabriela, ¿siempre has sido una mujer de fe, de práctica o ha habido un proceso de conversión, como bien lo comentabas? Cuéntanos un poco. Yo nazco en una familia católica, no soy mexicana, entonces sí, una familia católica, o sea, soy católica inicialmente como, pues, por bendición, por gracia, por haber nacido en México, una familia católica practicante, a lo mejor no tantísimo, o sea, pero pues sí, de ir a misa los domingos. Mis papás después hicieron un viaje a Medjugorje, más o menos cuando yo tenía 12 años, y pues regresaron, pues, así como muy prendidos para estar con el ayuno, para hacer el rosario todos los días. Y ahí más o menos nace la vocación de mi hermano gemelo. Nosotros somos 5. Mi hermano gemelo y yo somos los más pequeños. Entonces mi hermano empieza a sentir como esta vocación, que para mí fue como una alta traición. Yo pues ya somos 5, pues llévate al más grande, ¿no? Porque a mi gemelo. Después pude entender que qué gran regalo, que sea justo mi hermano gemelo el sacerdote. O sea, yo hoy también, o sea, mi conversión ha sido fruto de sus oraciones. O sea, todas las personas que están sufriendo porque tienen un ser querido que nomás no le ven pinta para acercarse a Dios, calma, va a Ujú, ser tu oración ujú, y sobre todo la perseverancia, la constancia ujú. y la esperanza de que en algún momento Dios te va a dar esa gracia. Entonces, la Amén. desesperación no nos pertenece. Bueno, y pues mi hermano seguramente oraba mucho por mí, pero pues yo vivía esa parte pues como con mucho dolor, el hecho de Mm. que él se haya ido al seminario más o menos cuando teníamos como 18 años. Y bueno, pues hubo algunos eventos en mi infancia que fueron muy dolorosos, pero uno entiende también en la parte profesional que el impacto de un trauma, como un abuso sexual, yo tuve un abuso cuando fui chiquita, a 6 años, se entiende después. En el momento no logras entender, o sea, como cuando recibes un golpe
con un golpe claro, fuerte, cuánto te duele y claro, qué daño te hizo, sino hasta que pasa un poco como, digamos, la adrenalina del momento, entonces, ay, sí, digo, pues resulta que sí traigo algo roto. Entonces yo esa parte no la entendí bien en ese momento, tenía 6 años, claro, pero hoy, o sea, puedo entender que gran parte de mi historia también tenía, pues como una forma pues no puedo decir de justificación, porque al final uno siempre es libre de decidir la cosa correcta, aun con una historia con una herida o con un trauma como un sexual. Pero, o sea, sí hay una componente ahí que de alguna manera viene a desordenar un poco pues, la parte psicológica, la parte claro, afectiva. Entonces, pues esa parte como que estaba ahí, como que parecía que no había tenido ningún impacto y en realidad sí. Y entonces, pues yo empecé a desarrollar un trastorno alimenticio más o menos a la edad de 14 años. mm, Cuando en esa época, yo ahorita tengo 48, casi 50, entonces en esa época pues como que no se entendía ni qué cosa era la bulimia, la anorexia. claro, Entonces, pues para mí empezó también como un camino de buscar ayuda. Y yo recuerdo bien que vi un programa en un noticiero de México de una psicóloga que hablaba así poniéndole nombre a lo que yo estaba haciendo, a lo que a mí me ujú, estaba pasando. Entonces, decía, las personas que vomitan la comida, entonces esto se llama bulimia, y hay personas que no comen y son anoréxicas. Y yo dije, pues esta soy yo. claro, Entonces, ahí empezó también un gran calvario familiar porque todo el sistema no se involucra para ayudar a una persona que está atravesando un momento de dificultad. Y, y pues empecé también a tener la experiencia de ir con algunos terapeutas terribles, terribles que en lugar de ayudar justo a esta integración familiar, pues me daban así como que la espada para decapitar a mis padres, ¿no? Así como claro, que la culpa de todo lo que te está pasando es porque tus papás pues no te han escuchado, no te han entendido y entonces pues la verdad es que este tipo de enfoque pues le causó mucho dolor a mis papás, a mí también y hicieron mucho más lento mi proceso de sanación. Pero gracias a Dios, la verdad, porque hoy a mí me permite tener como más instrumentos, incluso en mi práctica profesional. O sea, voy siempre a abogar por la unión familiar, por hacer que cada miembro de la familia pueda tener esta comprensión del otro. Cada quien hace lo mejor que puede con los instrumentos que tiene. Y tú como terapeuta tienes una gran responsabilidad de cada miembro del sistema. O sea, no puedes hacer la alianza con quien en este momento presenta el síntoma y decapitar a los padres, ¿no? O sea, cada quien va a tener siempre algo que perdonarle a sus papás, siempre. Mis hijos ya traen muchas heridas de mi parte. El problema es después como con qué profesional van a trabajar esas heridas. Si desde la parte de, bueno, pues todo lo malo que han hecho tus padres o han hecho lo mejor que han podido y claro, gran parte de la madurez es poder reconocer lo bueno que te han dado sin seguir puntando el dedo. O sea, siempre que tú sigas como apuntando el dedo a lo que tus papás no hicieron, todavía sigues en la parte como infantil, ¿no? No del adulto, que ya puede reconocer y decir, bueno, pues sí, me faltó esto, pero mira todo lo otro que hicieron. Entonces, pues yo o sea, tenía un sistema familiar, pues sí, que los pobrecitos porque los giraron, o sea, como calcetín, con mucho dolor y entonces pues siempre tratando de buscar ayuda me fui a la Ciudad de México para estar con esta terapeuta. Después estaba estudiando derecho, empecé la universidad y tuve un noviecito que de verdad, o sea, lo quise o sea, lo quise muchísimo y pues sí que fue el primer amor de mi vida, como muy fuerte, más o menos como a los 18 años, pero cuando no hay un orden, no, claro, hay que poner Dios al centro. Cuando no hay un orden, siempre, pues todo se desordena. Entonces mi siempre, relación fue muy desordenada, o sea, pero muy desordenada, no por quién sabe qué cosas, ¿no? O sea, sí fue desordenada porque, porque fue como mi Dios. Entonces, exacto, ujú, cuando rompí con él, porque además pobrecito, ¿no? Porque él trataba de ayudarme en mi bulimia y entonces, pues en un rol que no le tocaba y, y con mucha desregulación emotiva. Entonces, pues sí, me recuerdo que un día
pues sí, muy manipuladora, porque las personas que tienen una forma de adicción se hacen también Claro, muy manipuladoras, muy mentirosas, y luego con un terapeuta que me hacía sentir víctima, porque como yo había tenido un abuso sexual, bueno, pues así me dieron el permiso. tremendo. Y también en esta parte, aunque mi fe no era muy fuerte, pues, o sea, sí, mis papás pues oraron mucho, digo, mi hermano estaba en el seminario, ¿no? Y bueno, pues mi noviecito fue la primera persona con la que yo tuve relaciones y la psicóloga, recuerdo bien, que le dijo a mis papás casi como que le tenían que dar gracias a Dios que yo había tenido relaciones como bien, cuando la realidad es que no. O sea, no, la sexualidad es bien bonita, es un don precioso, pero pues con todo lo que comporta. O sea, la Sí, sexualidad Dios nos la da en el matrimonio. Es un don para el matrimonio, para poder procrear. Eh, Aquí podríamos hablar de como por muchos qué temas. llegamos a donde estamos hoy con la Sí, sexualidad, pero bueno, el caso es que a mí también ya me dieron el permiso, porque como había tenido un abuso sexual, entonces habría habido personas que no hubieran podido tener relaciones sexuales, digamos, satisfactorias, entonces pues yo claro, me tenía que considerar súper privilegiada porque había logrado eso. sí, Pero la realidad es que al final pues, le vas quitando el valor, porque la relación, cuando tan jovencitos uno empieza a tener relaciones sexuales, pues ya ujú, no crece, ya ujú, se queda solamente en esta parte súper del placer, súper de ujú. buscar ese momento y bueno, pues poco después terminamos y para mí fue, bueno, me estaba Tremendo, muriendo claro, literalmente, no, tanto que pues trataba de manipular, recuerdo pues sí, como que lo chantajeaba de si tú no estás conmigo, bueno, me voy a hacer algo, tremendo. este... Sí, 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 la entiendo. verdad es que o sea, ahorita lo pienso y digo, ay Señor Jesús, qué cosa tan... Y digo, pues, bueno, pues que Dios también le ayude a esa persona, ¿no? Pues sí, a seguir con su vida y pues le encomiendo ahí mucho. Entonces, después de romper con este noviecito, que ya, bueno, noviecito, pues teníamos 20 años, no, pensamiento infantil de una persona de 20 años fue, bueno, pues vamos a darnos un tiempo, pero con la promesa de no vamos a tener relaciones con nadie más, porque nos vamos a casar. Entonces, pero pues, o sea, no hay lógica. Si yo quiero estar contigo, no, no me separo de ti, al contrario, probar a resolver las cosas de dentro. Entonces, como vi que después él ya tenía otra novia, empecé a ser pues sí, como muy liberal. eh, y pues como que en este deseo también de poder sentir afecto, ¿no? Porque además la persona se va encerrando como en el dolor y Ujú, se va haciendo ujú, una espiral viciosa. Entonces yo traía el desorden de la comida. Entonces me voy a Estados Unidos a una clínica de recuperación y aumenté 20 kilos porque como que seguían el camino de los 12 pasos, entonces con una alimentación como la que se tiene en Estados Unidos, pues no, o sea, no era, yo soy muy pequeña, pues el caso es que yo subí de peso muchísimo, no veía la hora de terminar de estar claro. ahí para poder bajar de peso, entonces, o sea, dejé de vomitar 4 meses y salí y órale a vomitar, y con mucha inseguridad, porque pues Ujú, llegué todavía muy subida de peso, y entonces pues sí, empecé a tener relaciones pues muy superficiales, muy vacías, eh, y que fueron pues haciendo todavía más grande mi herida y mi vacío ujú, existencial. ujú, Hubo un evento que me marcó muchísimo, que pues mis papás pobres, ¿no? O sea, viéndome, ¿no? En este vacío, en esta forma de autodestrucción muy grande. Recuerdo que había salido una vez con una persona a tomar pues unos tragos y regresé a casa ya muy noche y mi papá me estaba esperando afuera, pero con esta desilusión, con esta tristeza de ver, pues, o sea, como lo que estaba haciendo con mi vida. ujú, ujú. Y pues me sentí tan mal que recuerdo que tomé unas pastillas de mi abuela que ella usaba para dormir, una benzodiazepina. Entonces tuve un brote psicótico porque pues el alcohol y las pastillas, y bueno, pues haz de cuenta que fue muy fuerte porque me tuvieron que llevar a un hospital psiquiátrico en la ciudad de Guadalajara. Y, y bueno, pues como Dios nunca me dejó, o sea, porque incluso ahí, o sea, yo recuerdo que estaba como muy agresiva, Claro. muy violenta. Entonces me amarraron y recuerdo que abrí los ojos en la habitación y estaba todo oscuro y vi un crucifijo. Entonces yo pensé, pues yo creo que me morí. Y, o sea, mi intención no era quitarme la vida.
O sea, era como, no quiero sufrir, pero tomé las pastillas. Muchas personas pues así se van de paso, ¿no? Sí, Y entonces recuerdo que dije, pues yo creo que me morí, estaré en el infierno porque pues me veía amarrada. Y, y fue como muy fuerte, pero todavía no era el fondo. Porque bueno, pues ya salí de ahí, yo digo, pues así, ahora que te lo platico, ya claro, también como mamá, sigo pensando mucho en pobres de mis padres, cuánto sí. sufrieron. Entonces, pues, pues en la fiesta y más o menos en algún momento logré ser un poco más funcional, pero cuando uno está viviendo con tanto desorden, no, si tú vas a una discoteca y te pones borracha, pues ya no vas a tener autocuidado. Ujú, ujú. No, pues un católico, la verdad es que, como que, pues, Sí, ¿qué sí, tendría que andar sí. haciendo en un antro? Pero bueno, pues, ok, te quieres divertir, pero si te pones borracha, pues a mí pues, por carácter o por temperamento, no sé, yo ando siempre Ujú. hasta adelante en las cosas y conozco al Ah, gerente y conozco y llego siempre hasta él. Pues recuerdo que estaba en Puerto Vallarta una vez, en sí, que era el señor Frogs, bueno, en una discoteca, y el gerente pues me dejó pasar gratis y me ofreció como unos tragos con mis amigas. Y, y después entiendes los traumas, ¿no? Porque claro, claro. había puesto algo, estoy segura, en la bebida porque nunca había estado tan mal. O sea, recuerdo como, o sea, estar vomitando toda la noche, muy, muy mal, Claro. no que no tomara. Y recuerdo que me lleva a la parte de arriba de la discoteca y pues yo en muy mal estado me pregunta, ¿estás tomando algo? Y yo, pues, así como de cuáles, como de qué. Me dijo, sí, tomas algo para no quedar embarazada. Y yo dije que no. Entonces, ya nada más recuerdo que se masturbó conmigo ahí, o sea, fue como entre sueños Claro. y lo que es un abuso, o sea, literal, ¿no? Porque pues no tienes ni mi consentimiento ni estoy en condiciones Ajá. y ya pues, o sea, la terminó y me bajó, o sea, no fue una violación, pero fue como de alguna manera yo también tengo algo de responsabilidad Ujú. en ese acto. No, Sí, no estoy diciendo que las sí. personas que son abusadas, porque hay otro tipo de circunstancias, pero si yo estoy ahí, Mm. no, como dando pues pie a este tipo de Sí. vida, ¿no? O Ujú. sea, no tengo este autocuidado, Sí. y además, pues yo ya también como con una mentalidad, que también eso me pasó estudiando psicología, como de no hay nada que esté mal, ¿no? O sea, al final tú eres Ujú. libre de decidir, o Sí, sea, como el mecanismo primero que aprendes casi en psicología es la sí, represión. O sea, ¿por sí, qué todo el mundo me quiere reprimir? sí, 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 Pues la sí. verdad es cuando dices, no, o sea, no te quieren reprimir, te quieren proteger. Ujú. Bueno, pues entonces, pues así fue siendo mi vida y de verdad con cosas, no, Tremendo. pues sí, sí, Fuerte. o sea, de muchos excesos, de Sí. cosas morales, pues, o sea, muy feas, también, o sea, en valores, en a lo mejor estar con personas que estaban, pues, no sé, comprometidas, o sea, muy, muy feo y en un vacío muy grande, sí se abrió una pequeña luz, una pequeña grande luz, porque mi hermano me dijo, ¿por qué no te vas de colaboradora con el Reino Christi? Ya, pues ya digo, ya me había hecho la idea súper clara que yo nunca iba a volver con mi novio, pues ya después dije, ya había roto como ese pacto que habíamos hecho, ¿no? De no vamos a tener relaciones con nadie. Dije, no, o sea, con todos. No, no, no tan así, pero sí muy, muy, sí, muy feo, o sea, de mucho desorden. Y yo entonces decía, claro que no, había tenido un novio argentino que estaba en Italia. Entonces yo decía, bueno, pues igual y si me mandan a Italia, digo que sí. Pero, o sea, con mucha soberbia, ¿no? O sea, yo acabo de terminar la carrera, si me mandan, no sé, a un pueblito en México, a San Francisco de Rincón, voy a decir que no. Y bueno, pues me mandaron a Roma justo a estudiar la especialidad en matrimonio y familia en el Instituto Juan Pablo II de Roma. Entonces dijeron 2 años. Y yo, Virgen Santa, o sea, 2 años, yo no sé si voy a poder uno. Y fue, la verdad es que bien bonito porque o sea, me resistí hasta el final, así como gato que le iban a bañar. Hasta el final me Ujú, resistí. ujú. Pero ese sí, o sea, de verdad, recuerdo que en el retiro para las colaboradoras, la encargada, Malén Medina, que la quiero muchísimo, esta consagrada, dijo, deja que Dios escriba en páginas doradas la historia de tu vida. Dios paga de Hermoso. verdad, no al 100 por uno, al 1000 por uno. Así es. Entonces, pues sí, yo le dije que sí, así, pero hace como que sí, pero no. Y Claro. bueno, pues ya llegué a Roma, viví con las consagradas, me enamoro del proyecto de familia, porque además, pues yo estudiando psicología, yo dije, "Ay, claro que no quiero tener hijos.
se me hace tan interesante, ¿no? Muchas psicólogas que tienen, sigo a una en América, en Estados Unidos, que escribió un libro que se llama Traumatized, o sea, como traumatizados, y Sí. entonces, pues ella habla de todos los daños y los traumas que hacemos los padres. Y Ujú. ella se casa hace poquito y dice, no, yo ya decidí no voy a tener hijos. Y yo, pues, o sea, no puede ser el fruto de la psicología la idea de no voy a tener hijos, porque fue el mío también. Entonces, para mí fue bien bonito estudiando en el Juan Pablo II, enamorarme profundamente del proyecto de familia. Entonces, me enamoro totalmente del proyecto de familia, pero me enamoro sobre todo, pues ya de Jesús. Todavía Bien. con muchos problemas de bulimia, porque pues yo como que en algún momento en mi pensamiento, porque también en una de mis múltiples terapias, la terapeuta me dijo, bueno, pues al final, si tú vas a decidir que tu vida sea así, bulímica toda la vida, pues está bien que seas bulímica toda la vida. Y dijo, pues a todo dar, yo voy a decidir ser bulímica toda la vida. Entonces, o sea, siempre hay como buenas intenciones, ¿no? O sea, como tal vez poder utilizar la psicología inversa para que, bueno, pues para que yo diga, no, yo quiero ser libre. No, o sea, yo estoy a todo dar. O sea, no estás a todo dar, pero al final, pues, o sea, como que a lo mejor esa frase también te hace pensar, pues esto está tan difícil que no va a ser posible. Entonces, bueno, pues me voy hacia Roma, pero para mí esa parte era así como la espina de San Pablo, ¿sabes? Con la que dice, Señor, quítame esa espina. Es bueno, pues te basta mi Te gracia. basta mi gracia, sí, señor. Pero Sí, como que sí, no sabía para dónde, porque ya, pues según yo ya estoy en gracia de Dios. sí, 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 sí. Doctora, ¿me permites un segundito? Ya se nos va a acabar este primer corte. Ya entonces retomamos con la historia, ¿sí? Bueno. Vale. Muy bien, Gabriela, continuemos entonces con esa historia tan profunda y tan preciosa que nos vienes contando. Ya nos hablabas de que llegabas a Roma, hacías la especialización. Bueno, continúanos contando qué más sucede en este proceso de conversión. Mira, pues para mí, o sea, estar en Roma fue vivir con las consagradas también en un momento como pues muy particular. Yo estuve estudiando del 2004 al 2006, que es cuando fallece Juan Pablo II. Ujú. Entonces yo estudiando en el Instituto Juan Pablo II, enamorándome del proyecto de familia y viendo pues esta parte, eh, pues viviendo en ese momento histórico de la Iglesia, cuando fallece Juan Pablo II aquí en Roma. Yo no vivo en Roma. Entonces, pues yo ahí hice como esta promesa a Juan Pablo II. Yo le dije, si voy a tener hijos, ya los quería, o sea, yo ya quería un proyecto de familia, se van a llamar, no sé, o Juan, o Pablo, o Juana. Entonces, bueno, pues mis hijos se llaman de bautizo Pablo Leonardo y Maya Giovanna, porque o sea, dedicados a Juan Pablo II. Entonces, pero pues tenía como que esta espina así, en el fianco, así se dice en español, Sí, en el costado. del costado. Entonces, Ujú. Eh, pero de verdad como Dios respeta mucho también los ritmos de la persona y sobre todo el deseo genuino, porque yo en algún momento, pues viendo a mi hermano que seguía en el seminario, como muy feliz, yo decía, pues no será que también Dios me quiere a mí para consagrada. Más bien simpático porque mi directora espiritual consagrada me dijo, no, pero para nada. Es más, tu segundo año ya ni siquiera vivas aquí con nosotras, o sea, viva ya como una laica normal en una casita. Y bueno, pues eso me permite, ¿no? Ya vivir como laica normal, eh, pues conocer a mi esposo de la manera más providencial. No, yo hoy no creo en la fortuna, yo creo que el católico tendría Sí. que empezar también como a cuidar el lenguaje, Ujú. ¿no? O sea, como qué buena suerte o qué mala suerte, pues todo es providencia. Y, y bueno, pues así era para mí. El caso es que yo estaba yendo a buscar a mi exnovio argentino en un pueblito que se llama Civitanova y, y pues tomé el camión que va de Roma hacia Civitanova y que hace una parada en un pueblito que se llama San Benedetto del Tronto, que es donde se encuentran ahorita todos ustedes en su casa en San Benedetto. Y mi esposo se me sentó al lado. Entonces yo lo vi y dije, pero qué hombre tan guapo. Y, y de verdad lo importante de pensar bien, pero dije, no, pues seguramente o tiene novia o novio, porque Claro, hoy no se claro. sabe, o como que algo algo seguramente no tendría que estar bien. Sí, sí. Y bueno, pues fue un encuentro muy bonito y la abuela de mi esposo, que en paz descanse, Nona Gina, platicó que cuando él bajó del camión, le dijo, Nona, conocí a una mexicana y me voy a casar con ella.
O sea, fue Wow. de verdad así, o sea, fue así como un flechazo muy bonito. Y, y bueno, pues yo creo que en ese momento también yo ya estaba lista como para poder, o sea, tener una relación seria en gracia de Dios. Él todavía en ese momento no, porque lo conocí y él me dijo, soy ateo y anticlerical. Y yo, ¿cómo? O sea, Oh, yo, o sea, todo lo que lucho por querer hacer una familia católica. Y claro. recuerdo que le dije a mi hermano, le dije, oye, pues yo no sé si a este le corto la cabeza. No, pues estoy tanto que me costó llegar. Digo, Sí. no, pues a lo mejor esa es la voluntad de Dios. Y hoy estoy convencida que sí, que esta es la voluntad de Dios. Entonces, bueno, pues fue como muy difícil porque yo quería vivir pues un noviazgo ya en castidad y de la gracia de Dios y pues él así como, pues si te quieres hacer monja, pues llégale al convento, no es conmigo. Entonces fue, o sea, pues tratar de luchar y de ser congruente y bueno, y además pues también como que la idea que a lo mejor no iba a poder tener hijos por tantos años de bulimia y pues así llegó la gran bendición de mi hijo en el 2007. Y bueno, pues ya ahí fue como tomamos decisiones. Yo le dije que no me quería venir a Italia si no me casaba por la iglesia. Nos casamos por la iglesia en noviembre del 2008. Hicimos bautizo y matrimonio por la iglesia. Pero yo ya traía como más esta idea de verdad de querer vivir en gracia de Dios. Ujú. Antes de casarme, o sea, ya cuando descubro que estoy embarazada, pues me voy a una clínica en México para la bulimia. Entonces, pues tratando pues de proteger al bebé, pero con una Ujú. psicología que todavía como que no lograba, como que le faltaba, y eso es lo que después va a ser como mi llamada, o sea, le faltaba una trascendencia a toda la técnica Ujú. psicológica que yo veía. Ujú. Entonces, pues, y porque seguíamos ya duro y dale con los traumas de chiquita, y que si el abuso, y que si este también fue abuso, y que si tus papás. Entonces, pues más que ayudarme, ¿no? Me victimizaba mucho y había un hábito, había una forma desordenada en mi relación con la comida. Y bueno, pues el caso es que me vengo a Italia el 17 de noviembre, esa fecha nunca se me va a olvidar, del 2008. Y bueno, pues poco después quedo embarazada de mi hija Maya, que nació el 27 de noviembre del 2009. Entonces fue como mucho cambio, ¿no? Pues a Ujú. dejar el trabajo, porque además yo después de estudiar en Roma me voy a México, entonces tuvimos una relación a distancia, mi esposo y yo trabajo en el Instituto de la Mujer, en el trabajo de mis sueños, de verdad. Qué bueno. Entonces, dedicándome a la atención y prevención de violencia, dando conferencias, y entonces cuando descubro que estoy embarazada, pues va así como, ¿qué hacemos? Yo le digo, pues vente para acá, o sea, yo puedo hacer como carrera, incluso política, y pues él dijo, no. Entonces, bueno, pues la verdad es que fue la mejor decisión porque yo pude venir a Italia y dedicarme a ser mamá. Hermoso. Yo creo que mis hijos descubrieron que soy psicóloga hace poquito y ya, cuando ya llenos de traumas, pero como que pensaban que yo era maestra de español y de inglés. Porque lo que hacía más bien era como terapia online y ver a algunos pacientes, sobre todo latinos. Y poco a poco, pues también fue entendiendo lo que es el luto migratorio, pero la parte esta de la bulimia estaba como que muy altalenante, o sea, como momentos un poquito bien, pero no lograba como esa parte. Claro. Me integré mucho a través de la parroquia también. Bueno, y pues el caso es que, pues siempre tratando y pidiéndole a Dios que me quitara como esta espina, pero con sacerdotes, que a lo mejor con los que me confesaba rutinariamente, que me decían, no vayas a pensar que esto es pecado. Ella, bueno, pues a todo dar, pues yo no pienso que es pecado. Y otra psicóloga que me dijo, pues a lo mejor tienes que aceptar que vas a ser bulímica toda la vida. Y yo, pues ya estoy, va a ser así, me voy a morir así, no importa. Y bueno, pues viene como esta segunda parte muy intensa de conversión a través de la pandemia. ¿Por qué? Pues porque una cosa es cuando tú estás mal o cuando tú puedes tener un sufrimiento y otra cosa es cuando lo ves en tus hijos. Entonces, las medidas de verdad horrorosas del gobierno italiano para las personas que decidieron no vacunarse fueron diabólicas. Entonces, pues mi esposo es muy radical, muy inteligente también, y bueno, pues él tomó esta línea y que al final, pues lo que era la parte más absurda era como esta presión eh, para que las personas pues lo hicieran como luego, luego. Yo hoy siempre recuerdas esa parte que
el trauma, el golpe se entiende después. Pues lo que se Mm, vivió fue una tortura psicológica, porque las personas con miedo son manipulables ujú. y apagan el Sí. cerebro. Entonces, cuando hay una emoción alta, la inteligencia es baja. Y entonces, Ujú. pues muchas iban ahí y bueno, y entonces yo como con muchas dudas y pues el caso es que como que en la elección que yo hice para la que yo pensé era la mejor, era pues que mis hijos tuvieran los anticuerpos naturales. Ujú. Bueno, pues hicimos el modo de que nos enfermáramos de COVID y la verdad es que nos había ido muy bien, pero el problema fue todo el odio en las personas, ¿no? Porque, Claro. o sea, escribían en los grupos, o sea, los no vacunados tenían que estar en un campo de concentración, yo solamente tengo miedo de los no vacunados no tendrían que tener derecho al servicio sanitario. Fue horrible. Y entonces yo ya, me recuerdo que en el 2019 yo logré estar muy bien, porque pues también iba a terapia aquí. Recuerdo que en el 2019 le dije a mi terapeuta, estoy viviendo finalmente la vida que quiero vivir. Y ahorita pienso en esas palabras y digo, "Ah, pero era realmente la que Dios quería que yo viviera, porque ya no Mm, vomitaba, entonces yo ya, ujú, lo primero que hago, logro estar sin ujú. vomitar un año, me hago un tatuaje, Dios mío santísimo, qué cosa tan, o sea, hoy no lo haría, pero bueno, pues esa fue como mi forma de, y bueno, pues con mi esposo también mucho mejor, porque hubo muchas crisis también por cuestiones culturales, muchas veces dije, pero ¿qué hago aquí? Seguramente Dios se equivocó. Tú piensas que cuando nos casamos, Él nos recibió la Eucaristía porque él, o sea, él es su línea, ¿no? Yo soy ateo y anticlerical, y el sacerdote dijo, el sacramento es válido porque tú libremente estás escogiendo estar con Gabriela. Y le da mucha gracia porque dice, bueno, ni tan libremente, porque tenía casi como que la pistola apuntada de tu papá que me tenía que casar. Y hoy también digo, gracias a Dios que él te pudo sentir también la presión de mi papá. ¿Por qué? Porque pues yo tenía una familia detrás y eso era importante. Entonces, bueno, pues como quiera que sea, se casó por la iglesia. Y bautizamos a nuestros hijos, porque él me decía, yo no quiero bautizarlos. Yo le dije, para mí, o sea, si yo no tuviera la certeza que se van a bautizar, preferiría que se murieran en mi panza. Y él decía, pues es que estás loca, pero yo en ese momento sí entendía que el bautizo es muy importante. Todavía a lo mejor no tanto el testimonio, pero bueno, pues el caso es que y, de verdad, o sea, como Dios en su providencia, incluso Sí. con mi hermano sacerdote, ¿no? Que era, él sufrió mucho cuando se fue porque decía, ¿cómo voy a estar tan lejana de mi hermana que somos los más cercanos? Pues es el tío al que más ven porque él también está aquí en Europa. Pues el caso es que en la pandemia mucha división, incluso en las familias, entre los que se querían vacunar, los que no se querían vacunar, fue muy feo, gracias a Dios. Entonces, pues yo dejé de dormir de la angustia, tratando de, como sintiendo que quería hacer algo para ayudar, y como 9 días no pude dormir y tuve, pues así me desconecté. Entonces, me voy a México para poder como descansar y recuperarme porque pues tuve como como pues así como un burnout muy fuerte, ¿no? Y entonces cuando estaba en México eh, yo en algún momento dije yo no puedo estar ahí con tanto odio y bueno pues me llamaron para que hiciera el examen para la habilitación de mi título aquí en Italia. Entonces ya cuando regresé, pues me doy cuenta que mi hija no estaba bien, traía una anorexia muy fuerte y entonces yo tuve una recaída también muy grande, entonces fue una cosa espantosa Claro. porque pues porque de haber tenido de verdad pues como una vida muy bonita, o sea, solamente con la parte de la bulimia, pero pues mi esposo es maravilloso, es muy aventurero, viajamos muchísimo, a bucear, o sea, como que él le encontraba a Dios en la naturaleza y tocando el piano. Entonces, de verdad, nuestro proceso de conversión como familia empezó el 6 de marzo del 2020 cuando él tuvo un accidente y perdió 2 falanges de 2 dedos. Entonces yo después pasó la parte en la que yo no estuve bien y pues después mi hija se enferma de anorexia y fue horroroso porque pues sonda nasogástrica y clínica y cosas de verdad espantosas, espantosas y como sin tener instrumentos, ¿no? Con psicólogos que completamente faltos de humanidad. Yo recuerdo ver a uno de un personaje muy, muy importante en el mundo de la psicología, que su consulta cuesta 180 euros y estaba 3 horas de aquí y a veces por 15 minutos de terapia. Y en terapia le dijo a nuestra hija que estaba correcto que nos golpeara. O sea, ponte unos guantes de box y golpea a tus padres. Entonces yo, pero te digo que cuando estás ahí en el golpe del trauma no lo entiendes, lo entiendes después.
Y, y bueno, o sea, le funcionó porque de alguna manera se dio la alianza terapéutica entre ella y ese doctor, porque pues es así como una eminencia. Y digo, no, esta no es o sea, no es la terapia que yo quiero hacer ni seguir, ¿no? O sea, que si tú tienes que confrontar de esa manera, si tú no puedes darle a tu paciente una técnica mejor para sacar o para elaborar la rabia que tiene con los padres, sino agarrarlos a golpes, para mí hay algo que no es correcto, ¿no? Además Total. recuerdo que una me dio un golpe, o sea, por la espalda durísimo, porque los guantes de box, o sea, muy fuerte, ¿no? Entonces yo le dije, no, así no, o sea, me tienes que avisar, pero, o sea, después como que pues vas entendiendo que no está Claro, bien. claro, claro. Bueno, pues el caso es que pues fue así como empieza también la conversión de mi esposo, ¿no? Dice, o sea, yo perdí dos falanges y me sentí muy mal, estaba casi en un cuadro depresivo y ahorita daría, o sea, mi brazo entero porque mi hija estuviera bien. Y bueno, pues poco a poco esto me lleva a mí a consagrarme a Jesús por María, haciendo las 33 catequesis que recomiendo a todos del movimiento de Lazos de Amor Mariano, porque son muy claras, muy concisas, todo muy fundamentado en, no, en la parte como, o sea, si uno tiene duda como por dónde es, ok, es el magisterio, el catecismo y la Biblia. Entonces tenemos que ver la tradición, o sea, los documentos que sostienen nuestra fe, ¿no? Entonces, pues yo oía cada catequesis y iba dándole sentido a mi dolor, porque yo decía, yo no pensé que iba a poder. Entonces me consagro el 25 de marzo del 2023 sola y en una misa muy bonita en latín. Y entonces recuerdo que el sacerdote me dijo, si tú haces esto que prometes, no, ¿sí? O ser esclava de María, renunciar al pecado, eh, entregarle todo a ella, dijo, yo te prometo el cielo para ti y para tus seres queridos. Entonces, pues así empezó también como un camino, un apostolado para difundir la consagración a Jesús por María. Traduje todas las catequesis al italiano. El segundo año éramos 14. Este año, 25 de marzo, que entre otras cosas es mi cumpleaños, entonces yo parece como que me organizo una grande fiesta. Eran 21 personas italianas que se consagraron a través, ¿no?, del material y de un grupo que somos como el ejército de María. Y bueno, pues mi familia seguía también recomponiéndose, ¿no? Mi hija empezó a estar mejor, a raíz de que le dije, ¿por qué no vamos 5 minutos delante de Jesús? Y así empezó pues a estar mejor. Digo, seguimos peleando la fe, o sea, digo, como quisiera que estuvieran siempre en gracia de Dios, no es así. Y después, pues también mi hijo, pues habiendo vivido todo este trauma, también eh, fui a buscar un terapeuta para él y yo recuerdo que le dije, no me importa si eres psicoanalítico, humanista, conductual, sistémico, me importa que tú seas católico. Y su respuesta fue, mi fe no interviene con mi práctica profesional. Y yo pues así sentí como una llamada que dije, mi fe va a ser pues la base de mi práctica profesional. Amén. Y así descubrí pues que somos muchísimos, ¿no? Nace la página Psicoterapia Católica, yo la tengo en español, en italiano, entonces dije, Ujú. bueno, pues déjame buscarla en inglés, Catholic Psychotherapy, y ya estaba apartada el dominio. Entonces, pues así entré en contacto con la Asociación Americana, me dieron la beca para ir a la conferencia en Nueva Orleans en mayo del 2024. Eh, Empecé a tener como contacto con otros psicólogos, la Asociación de Psicología Católica Italiana, y descubrí a Santo Tomás como terapeuta y me cambió la vida. Y me cambió la vida, me cambió la práctica profesional. Entonces, o sea, Precioso, yo hoy creo precioso. que o sea, como que la parte más importante para cualquier católico es entender que no va a haber cielo sin cruz. Y que Jesús es bien claro. O sea, Jesús dijo, no, el que me quiera seguir, que Toma se tu niegue a sí cruz mismo, toma su cruz y que me siga. Él y no dijo, sígame. ve, realízate, cumple tus Claro, sueños, luego me sigue. No. Entonces, exacto. pero Jesús promete cruz, pero te dice también que su yugo es ligero Sí, y te da paz y te da fuerza y te da felicidad. así es.
Así El es, demonio te promete felicidad, así como que ven, mira, serás claro, como Dios, haz lo que se te pega la gana, ¿por qué tienes que sí, sufrir? Y al final te da una cruz más grande, muy que es grande, el ser esclavo de los vicios. Y total. entonces, o sea, a mí esa parte, cuando voy con un sacerdote y me confesé, y recuerdo que le pregunté, entonces, bueno, vomitar es pecado, y así muy clarito me dijo, sí, no puedes comulgar. Yo hoy, de verdad, fue una cosa de gracia, porque no a todos se les puede decir así, o sea, porque la voluntad se tiene que ir conquistando, o sea, hay que hacer un trabajo como poco a poco, gradual. En ese momento, mi fe ya estaba como en un nivel de maduración y había toda esta voluntad, ¿no? Porque siempre la inteligencia y la voluntad, las facultades Claro. superiores, de querer hacer lo que Dios quería. Ujú. Y entonces, eso fue como el milagro de mi vida, de no de poder dejar la bulimia y poder también entender cómo haciendo como camino holístico, pero en el sentido de la palabra, no, Sí, de integral, o sea, completo, que ujú, vea al ser humano como una unidad sustancial de alma y cuerpo, pues las personas pues van teniendo más instrumentos. claro. Yo quisiera decir a las personas como si no saben por dónde empezar, yo te digo, empieza con una buena confesión, empieza en Amén, gracia de Dios. amén, amén, amén. Entonces, pues, y esta es así como la historia de mi vida, de, que yo podría titularla así, o sea, la historia del gran amor que Dios me ha tenido, de la paciencia que Él me tuvo, y bueno, pues y ahorita como quiero corresponder a todo, sí, a toda la paciencia, a todo el amor que Él me ha tenido. Bueno, y no hay, o sea, no hay vida de católico que no tenga dificultades, Total. pero se ofrecen con amor. Muy bien, Gabriela. La verdad lo que nos acabas de contar es bien profundo. Yo también estuve estudiando psicología hasta hace muy poco, la verdad me faltó muy poco para la práctica y tuve también este momento donde que ya tendremos la oportunidad de hablar en otros espacios, donde, bueno, me pregunté, ¿cómo hago para darle a mi ejercicio, cómo hago para unir más bien la fe y la ciencia, en este caso la psicología? Porque era como, bueno, te vas por aquí, pero por aquí no. Y no quería una psicología, un ejercer sin Cristo, sin su amor, sin vivirle desde la práctica, tampoco sin la presencia de la Santísima Virgen María. Para mí realmente fue, y te lo escribí en el correo inicial cuando te hablaba, necesito de tu aporte, de tu consejo, porque personas como tú son grandes referentes para quienes estamos formándonos en esta carrera de la psicología. ¿Cómo podemos unir fe y A la ciencia? práctica profesional, claro. Y Exactamente. la verdad es que no sabes cuánto me gusta. Para mí es un honor. Tengo varios psicólogos a los que les doy terapia, pues poderles compartir los Sí, instrumentos que he ido totalmente. teniendo, ¿no? Ujú. Escuché una vez que pues todo lo que tenemos, ¿no? Los católicos es como se pone en el refrigerador de la casa, donde cada quien puede llegar y agarrar, pues así me siento yo. O sea, lo que yo he ido aprendiendo, pues está a disposición de las personas que lo necesiten en terapia o, no sé, a través de un programa. Claro, y Y también, y perdóname, Gabriela, también podemos contactarte a pesar de la distancia. Tienes una sí, sí. plataforma para atender también Sí, sí, digo, desde. está en la página, así como tú, Vale, está en la página, están mis contactos perfecto. y bueno, pues la verdad es que el mejor terapeuta es Jesús. Amén. Y o sea, yo tengo solamente unos instrumentos, así como dijo Papa Ratzinger, no, un instrumento insuficiente, pero, pero bueno, son útiles. Las técnicas psicológicas y también pueden ayudar a vivir Así incluso es. mejor la fe. Entonces, Totalmente. pues yo te agradezco y les agradezco a todas las personas que hayan tenido la paciencia de escuchar pues mi historia, donde yo no tengo ningún mérito. O sea, la verdad es que es el amor de Dios que me ha ido llamando, que me ha ido eh, con mucha paciencia formando. Y de verdad yo digo, es que Señor, cuando me muera voy a ver todo y voy a decir,
O sea, cuánta paciencia me has tenido. Cuánta paciencia, es verdad. Así lo digo, traduzco, porque pues aquí quien te habla, Gabriela, también ha vivido un proceso de conversión. Entonces, bueno, creo que todos estamos en ese caminar. Así que les anuncio a mi familia Peregrinos de Cristo que vamos a tener la presencia de esta bella, bella mujer, Gabriela Osorio, en próximos programas donde nos va a compartir un poco más sobre psicología y fe. Y ahora sí, ya no voy a hablar de mí, ya vamos a hablar de psicología, vamos a hablar de diferentes, no Así es. sé, técnicas o ramas de la psicología y cómo se pueden integrar, de depresión, de ansiedad. Total, total, nos vas a hacer mucho bien. Yo de verdad que se me humedecen los ojos porque es uno no es un milagro, de verdad. Yo te agradezco mucho por haber dado respuesta a mi mensaje. Gracias por haber recibido esta invitación de Peregrinos de Cristo. Y desde aquí te mando un abrazo muy grande, Gabriela. Igualmente, viva Cristo Rey, que Dios los bendiga a todos. Bye Así bye. es, amén.